Bueno, vamos a hablar de práctica de tromboembolismo pulmonar. Vamos a hacer un ejercicio. Recuerden los signos de hiperclaridad focal del pulmón, de dilatación del hilio pulmonar o de la arteria pulmonar homolateral. Si pueden hacer un angio-TC, determinar el émbolo en la arteria pulmonar y en los cuadros tardíos ya podía aparecer el infarto hemorrágico con un patrón alveolar que tenía vértice iliar y base pleural. Como era una hemorragia, se abombaba, no era un triángulo recto, y ese abombamiento era como una joroba, que era el signo de Hampton, mientras que el principio de la hiperclaridad era el signo de Westermarck, y también ocasionalmente puede dar derrame pleural. Bien, bueno, es para hacer un repaso. Bien, cuando yo les digo pausen el video, lo pausan, describen la placa y después seguimos. Pausen el video ahora. Bueno, la zona que está marcando es una zona hiperclara, escasa trama vascular, no comparativa con el contralateral, y el hilio pulmonar congestivo con arteria pulmonar dilatada. Esta hiperclaridad focal del pulmón, o en una zona, acá está bastante extensa, a veces más focal. Cuando es focal o segmentaria o subsegmentaria o de un área, puede pasar inadvertida porque a veces hasta es técnica. Entonces habíamos dicho que los signos precoces del tromboembolismo pulmonar era o la disociación clínico-radiológica, o sea, una radiografía aparentemente normal con una clínica de disnea, o sea, dificultad respiratoria, o una zona hiperclara desprovista de trama, focal o de una zona pulmonar, y que se asociaba a un hilio pulmonar congestivo con una arteria pulmonar dilatada. Si repasan los patrones iliares, van a ver que uno de los patrones era como que la arteria, en vez de ser tubular, es como biconvexa, no túbulo, sino como una panza de un lado y una pancita de otro, y acá sí se ve biconvexa esta arteria pulmonar, además de tener algunas superposiciones de vasos tomados ortogonalmente, se ve un hilio congestivo. No obstante, acá la arteria también está bastante gruesita, está bastante ensanchada, así que podría que esta asimetría iliar algunos la aprecien y otros no, y podría dar lugar a un debate radiológico. Lo que no da lugar a debate radiológico es que el pulmón izquierdo es hiperclaro, con escasa trama vascular en gran parte de su extensión, o sea, de confirmarse, un embolismo pulmonar sería bastante importante. Bien, bueno, vamos a también ahora describir esta placa. Hacemos la pausa, clic ahora y describen. Bueno, acá lo que ven es una imagen de opacidad lineal, que es una atelectasia subsegmentaria con derrame pleural homolateral. Esto también se asociaba, no lo dijimos en la introducción, por supuesto está explicado en la clase, se asociaba a la atelectasia subsegmentaria a tromboembolismo, porque al haber un émbolo, a veces la falta de perfusión del pulmón es parcial y antes de morir la célula y de producir un infarto hemorrágico, una necrosis, se desvitaliza y deja de producir sustancia surfactante y se colapsa. Generalmente no es la atelectasia un signo típico de tromboembolismo, pero cuando la atelectasia es lineal y se asocia a derrame pleural, sí puede ser un signo de tromboembolismo, o sea, un paciente disneico que presente una atelectasia parcial. ¿Y por qué digo
no es una atelectasia lobar o grande, porque en realidad el émbolo no tapa el bronquio, tapa el vaso sanguíneo. Y lo que pasa, entonces es raro que llegue a producir un colapso atelectásico si está bien aireado. Lo que pasa que la falta de irrigación hace que el pulmón deje de producir surfactante y se colapsa, pero en general ese colapso por falta de surfactante no es lo mismo que el colapso por obstrucción de la vía aérea. Acá no está obstruida la vía aérea, está obstruida la arteria. Entonces el colapso es o subsegmentario múltiple, 2 o 3 líneas atelectásicas, pero siempre pequeño, subsegmento, no, ni siquiera segmento. Por eso es lineal. Entonces yo veo un colapso subsegmentario y el seno costofrénico con derrame, porque al haber isquemia, antes del infarto puede haber exudado pleural. O quizás hay un infarto y el exudado pleural, el derrame pleural, me produce una opacificación que me tapa el pulmón. Entonces capaz que hago una tomografía computada y encuentro que además de la atelectasia laminar hay un derrame pleural y además hay un área infartada que me da una condensación alveolar, porque cuando se infarta el pulmón sangra. El infarto es muerte por falta de circulación, pero la necrosis, cuando se produce la muerte celular, hay sangre atrapada, no es que haya una isquemia completa y se rompen los vasos sanguíneos, se daña el endotelio vascular y sangra el espacio aéreo, porque en definitiva es el único lugar que le sigue entrando aire y el espacio aéreo aspira, chupa, aspira esa sangre y produce un infarto hemorrágico. Quizás está, y no lo veo por el velamiento que produce el derrame. Pero siempre, cuando tengan un paciente con falta o dificultad respiratoria, disnea, y que ustedes en la radiografía vean atelectasia subsegmentaria en cualquier lugar, o sea que hay una obstrucción subsegmentaria o una alteración de la surfactante, que generalmente la surfactante no provoca una atelectasia masiva, lobar, no. La surfactante produce laminares. De hecho, por ejemplo, yo les mostré atelectasias laminares en las enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso, lo expliqué en la charla de atelectasia, que alteran la surfactante. ¿Qué produce atelectasias laminares? Nunca llegan a producir un colapso lobar. Cuando hay un colapso lobar es un cáncer, un cuerpo extraño, un tapón mucoso de un asma bronquial, algo que tapa la vía aérea. Acá hay una atelectasia laminar, alteración de la surfactante, derrame pleural. Si alguien me dice, puede ser una enfermedad inmunológica porque dan derrame pleural y atelectasia subsegmentaria que altera la surfactante, lo felicito, porque es correcto el diagnóstico. Las enfermedades inmunológicas, como el lupus eritematoso, produce alteración de la surfactante y produce atelectasia laminar subsegmentaria. Y también produce una pleuritis, una serositis, una inflamación de la serosa, y produce derrame pleural. Si alguien me dice un tromboembolismo porque el émbolo tapa la circulación y hace que no se produzca surfactante, pero como la vía aérea está permeable, nunca va a haber una atelectasia masiva, va a haber una atelectasia laminar, y también la embolia de pulmones causa de derrame pleural, también está perfecto. Ahora, si yo le hago una tomografía y hay un infarto hemorrágico tapado por el velamiento pleural, pequeño, mediano, pero hay una condensación alveolar con broncograma, con alveolograma, es mucho más típico de un infarto. Ahora, si yo le hago una tomografía y encuentro edema del intersticio, o sea, un patrón reticular, edema intersticial, es más común de la neumonitis intersticiales, y las neumonitis intersticiales suelen ser virales, pero también suelen ser inmunológicas. Entonces entraría más la colagenopatía. O sea,
perdón, para no hacerles lío, lo inmunológico, el lupus. Entonces fíjense qué interesante. Si yo a esta placa le hago una tomografía y encuentro un refuerzo de la trama intersticial y digo atelectasia laminar, derrame pleural e intersticiopatía focal, neumonitis que es la que da la intersticiopatía focal, y digo, pero la neumonitis viral puede ser causa, si puede ser una virosis, perfecto, pero ya van a estudiar, cuando estudien el capítulo de colagenopatías, que pueden producir una neumonitis inmunológica y que son atípicas, o sea, intersticiales. Ahora, el infarto no va a dar neumonitis, el infarto va a dar hemorragia en el alveolo. Entonces, si esto yo le hago la tomografía y se asocia a condensación alveolar, chau inmunológico, chau neumonitis viral, y venga la embolia de pulmón. Ahora alguien viene y me dice, ¿y por qué no puede ser una neumonía bacteriana que da derrame pleural? Y también hay una atelectasia por la dificultad respiratoria, y está bien, pero estamos orientados a principalmente una embolia de pulmón, si hay condensación alveolar, principalmente a una enfermedad inmunológica, si hay un patrón intersticial, y no descartamos otras causas que generen derrame pleural, atelectasia, y por ejemplo una neumonía que me figure como un émbolo pulmonar, pero la neumonía bacteriana también da, al igual que la embolia, en vez de hemorragia, pus, pero da un patrón alveolar. Pero hay un dato, la hemorragia del patrón alveolar de los infartos era muy grande y generaban el signo de Hampton, la joroba, o sea, era como un patrón alveolar expansivo, abombado. La neumonía no, es raro que produzcan ese patrón abombado. Después está la clínica, pero después de hacer todo este razonamiento empezamos a preguntar, ¿qué clínica tiene el paciente? O por lo menos empezamos a asociar. La asociación inteligente. Tiene fiebre, tiene un cáncer de base que de una embolia, se le hinchó la pierna y después hizo el émbolo. Son cuadros muy diferentes el tromboembolismo a una infección. Son cuadros muy diferentes. Bien. Bueno, hagan clic y describan la placa. Bueno, esto es un caso difícil, porque lo que marca la flecha es un hilio pulmonar congestivo. Lindo para el patrón iliar. Después repasen y recuerden esta imagen. Yo le divido el patrón iliar en patrón vascular, ganglionar y tumoral. Y el vascular lo hago como que está dilatada la arteria y pierde su forma triangular, recta y se hace biconvexa. Y fíjense acá cómo se hace una convexidad y del otro lado igual. Después pierde y después vuelve a hacerse la convexidad. El polilobulado de los ganglios hace joroba, pero afuera, nunca adentro. Y el hilio tumoral hace la opacidad de masa, no de jorobas. Acá es típico biconvexo, así y así. Así y la otra en espejo, típico de la dilatación de la arteria pulmonar. Y esta dilatación de la arteria pulmonar puede ser el único signo en un paciente disneico. Ahora, si el paciente tiene falta de aire, disnea, y ustedes dicen, esto viene un radiólogo y dice, no, para mí la arteria pulmonar está bien y no tengo la comparativa porque está tapada por la silueta cardíaca del otro lado. Claro, pero si estuviera tapada hay dos opciones, o está rotada la radiografía, o esta arteria realmente es prominente, debería ser más simétrica, o el arco medio pulmonar no me está dando la excavación que tiene que dar, se aplanó la pulmonar principal porque algo está dilatada.
porque yo para explicar esto tapado, o la pulmonar no es cavada, sino aplanando, saliendo el arco medio de la silueta cardíaca y tapándome el ilio, o bien no es que esté tapado, sino que esta pulmonar es chiquitita y esta pulmonar es grande. Bueno, pero todo esto es subjetivo. Pero si yo les digo que el paciente tiene una disnea, una dificultad respiratoria importante, le saco la flecha amarilla y le muestro esta placa, y ustedes no se dan cuenta, y es muy fino en el sentido de que puede dar lugar a debates, que al no ver claramente este ilio pulmonar, la asimetría de que acá haya un émbolo derecho y que me dé no tengo los dos ilios claros. Entonces puede estar un poco rotada la placa, yo no la veo rotada, la veo bien, la clavícula la veo simétrica, el arco medio pulmonar, pero hay variantes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen rotación embriológica incompleta del corazón y el arco medio pulmonar es prominente y no tienen agrandamiento pulmonar y ven el ilio tapado. Es una variante, una variante. Entonces, cuando ustedes se encuentren esta cuestión, dicen disociación clínico-radiológica. Porque si esta placa me la dan en un paciente que viene haciendo deporte y no tiene nada, y yo diría, esto es normal. No puedo mentirles. Aunque esta flecha me señale ahí y yo vea biconvexa esta arteria, y esta biconvexidad me puede marcar un patrón vascular de dilatación vascular, eso es muy así tomado por los pelos, no es franco, no es una masa, no es un polilobulado del ilio ganglionar, y no veo el otro ilio, y el no ver el otro ilio, a veces la placa está un poco rotada, o llamémosle, no en todos los pacientes se ven los dos ilios claritos. Hay veces que la silueta cardíaca me tapa mucho el ilio izquierdo y hay veces que lo tapa pero parcialmente y me deja comparar. Si viene trotando, viene corriendo y viene a hacer gimnasia, yo creo que le informo normal. Ahora, si viene con disnea, dificultad respiratoria, y la voy a informar normal, debo saber que la principal causa de disociación entre la clínica y la radiología, paciente con dificultad respiratoria, radiografía de tórax normal, es el embolismo. Entonces estoy obligado a pedir una tomografía computada. Estoy obligado. Y sí, el paciente viene trotando, pero a mí no me gusta el ilio derecho. Solicito tomografía computada, ilio pulmonar derecho aparentemente de aspecto vascular congestivo. Bien, y en una de esas tiene una pequeña embolia que el paciente igual viene trotando, no le complicó la vida, es joven, no es grande la embolia, solamente un ilio sospechoso congestivo. Pero bueno, están dando un motivo por el cual piden, y el imagenólogo dice, tiene razón, esta arteria está dilatada. Pero el paciente está haciendo ejercicio, sí, está bien, pero ¿cuántas veces está haciendo ejercicio y se hace una muerte súbita? Y la embolia de pulmón es causa de muerte súbita. Entonces todo eso está bien. Bueno, o sea que esta radiografía da para interpretaciones múltiples. Por eso es que yo siempre les voy a exigir que razonen, no que me digan es esto, sino que razonen y defiendan sus opciones con razonamiento. No que me digan, esto es lo que señala la flecha amarilla es un cáncer de pulmón. ¿Qué tiene de masa eso? Nada. No, ahí no. O sea, la defensa por defender, no. La defensa bien hecha. Bueno, hagan la semiología, hagan clic y pausen el video. Bueno, acá sí es clara la diferencia. Fíjense que el hilo izquierdo, que generalmente debe estar más tapado, acá se ve muy dilatado. Y el hilo derecho mucho más chiquito. No hay ningún signo radiológico, solamente una asimetría iliar. Pero el hilio dilatado de un lado puede hablar de embolia de pulmón. Ahora, si alguien me dice, también puede ser una masa pulmonar,
y un tumor de pulmón, porque no es un patrón vascular típico como el que vimos recién, que yo veo que esto es arteria, porque es biconvexa. Y esto puede ser una masa, está bien. Pero sin duda, cualquiera de que hace el análisis semiológico, es decir, hay una simetría iliar con agrandamiento del hilo izquierdo. No es polilobulado, o sea, lóbulo, 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 como dan los ganglios, 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 que se suman y dan los lóbulos. Pero sí es un aspecto redondeado. No me queda claro si es la arteria dilatada o si es un tumor iliar. Vamos a la tomografía computada. Perfecto. Perfecto. Esto era un caso de embolismo pulmonar izquierdo, pero está perfecto el razonamiento de las dos cosas. Bueno, esto es una angio-TC, pausen el video y describan. Bueno, muy bien. Antes de que yo explique, les voy a pedir algo. El que no describió qué es angio-TC, que pause el video de vuelta y describa qué es un angio-TC. Y el que lo describió, que no lo pause. Bien. Un angio-TC es una tomografía muy rápida, multicorte, con una inyección en bolo de medio de contraste. En bolo significa que en milisegundos, segundos, inyectamos una gran cantidad de contraste. Entonces se opacifica el sistema circulatorio con contraste yodado, pero al mismo tiempo hay un clearance, una limpia el contraste rápidamente. Entonces necesitamos un ataque multicorte, y la asociación del multicorte con la inyección en bolo del contraste nos permite un estudio vascular como es la arteria pulmonar opacificada y el émbolo como una imagen que no se opacifica, se llama en defecto de relleno. ¿Por qué? Porque la arteria se rellenó toda, menos una zona que se llama defecto de relleno. Es el émbolo. ¿Bien? Entonces, ya saben acá lo que es un angio-TC y la imagen del embolia. Imagínense que este hilio, ustedes lo veían grande y no sabían si era vascular o tumoral. Y la angio-TC se los aclaró. Gol estándar y muy importante porque el pulmón no tiene infarto, no tiene nada. Tardan en aparecer. El infarto a veces tarda más de 24 horas, por eso se dividen los signos. Previo a las 24 horas puede haber que a las 6 horas, 8 horas tenga infarto. A medida que pasa el tiempo, no es matemática la medicina. Pero siempre que estamos en el primer día, cuidado, pidan la TC ante la duda. Bueno, por favor pausen el video y describan. Bien, esto es típicamente el infarto hemorrágico. En vez de ser triangular, es un cono truncado. ¿Por qué? Porque se abren, el patrón alveolar es típico. Una condensación con alveolograma, algunas imágenes que pueden ser bronquiales. Hay mucho alveolograma, típicamente de las condensaciones de ocupación del espacio aéreo, no de ocupación del intersticio, que sería reticular o retículo nodulillar, es lo que le llamamos condensación, densificación del espacio aéreo alveolar. Pero además con joroba, porque la hemorragia de los infartos hace el abombamiento. Entonces, en vez de ser triangular con vértice, el vértice como que se trunca porque se abomba, porque la sangre es mucha, y eso es lo que lo diferencia de una neumonía. Por eso yo les decía recién que si yo encontraba detrás del velamiento del seno costofrénico una imagen con el signo de Hampton, que es el abombamiento del patrón alveolar, el abombamiento de los contornos, a mí me inclina mucho más a un infarto hemorrágico y no una neumonía. Por supuesto, la neumonía, si fuera, tendría fiebre, y el infarto hemorrágico generalmente lo que tuvo fue hinchazón de la pierna y después una disnea aguda, súbita, y después aparece esta imagen. Además vemos la arteria pulmonar pseudotumoral, dilatada completamente en el hilio pulmonar netamente vascular. Bien, pseudotumoral la arteria. Entonces, esto es una obstrucción con agrandamiento iliar
e infarto hemorrágico, y la joroba, el signo de Hampton del infarto hemorrágico. Muy bien, muchas gracias.